Vamos a detenernos en la estatua de Afrodita agachada, que la tenéis aquí a la izquierda. Recordáis, nos ponemos un poquito alrededor y procurad dejar pasillo libre para que podéis acercaros más aquí y dejar un hueco. Bueno, ¿os acordáis que os dije cuál era el origen de Afrodita? ¿Os acordáis? No muy bonito, ¿os acordáis? Había nacido de lo que eran los testículos, el sexo de Urano, que había arrojado su hijo Saturno, Cronos, al mar, ¿vale? Entonces, Afrodita, pues también lo habréis visto en la Venus de Botticelli, os sonará, ¿no? Está en una concha, ¿vale? Porque ella nace del mar, evidentemente, y llega a la isla de Chipre, nace en Chipre. Entonces, nace del mar y muchas representaciones antiguas la representaban saliendo del mar, secándose el pelo, etcétera. Lo que pasa es que luego en las copias, como la que tenéis aquí, pues la gente dijo, ah, qué bien, pues mira, lo pongo en las termas y digo que se está lavando, y entonces le puso ese jarrito en la cabeza que era un poco así, ¿no? Que echándose el gel en el pelo, el champú y con la toallita y tal, pero no era esta normalmente la actitud que solía tener. Suele estar con la mano que tenéis arriba está tapándose un poco los pechos y con la otra pues ocultando un poco el sexo, ¿vale? No esto, pero claro, era una interpretación. Si tenéis cuidado, no os acerquéis a las estatuas mucho, no las rocéis porque... Entonces, el pelo, veréis que el pelo se ve un color porque las estatuas romanas y griegas estaban coloreadas, ¿eh? Nosotros nos parecerían estos robots que hacen ahora, estos androides que hacen ahora, porque estaban totalmente coloreadas con color natural. Lo que pasa es que el color se ha ido perdiendo y ahora nosotros verlas coloreadas nos resultaría pues algo feo, extraño, no lo podríamos entender. Yo os he traído aquí un ejemplo de una estatua del emperador Augusto, como era originariamente, estaba coloreado, y además a los griegos y los romanos les gustaban los colores chillones, especialmente el rojo y el azul. El pelo de esta seguramente sería negro, lo que pasa es que el rojo es el pigmento, veréis que en algunos tienen restos, es rojo porque es el que más resiste de los que se conocían en la antigüedad, ¿vale? Otro detalle curioso de la estatua es que no sé si veis que tiene una tortuguita debajo de la rodilla. Esta Afrodita que tenéis aquí es la que llaman, hay dos aspectos de Afrodita, una es la Afrodita, el amor así más puro, etcétera, que es la Urania, de Urano, que nace de Urano, y esta otra a veces se considera hija de Zeus, y es la Afrodita Pandemos, que es el sexo, la pasión, todo esto, ¿no? Entonces, esta normalmente no suele llevar la tortuguita la suele llevar la otra, y la tortuga, desgraciadamente, pues es otro símbolo machista. No sé si sabéis por qué, si se os ocurre. ¿Por qué una tortuga? Porque aparece asociada al ideal de mujer. No, la mujer tiene que ser productiva y tener. Está siempre en casa, no habla. Bueno, hoy en día sabemos que no, pero antiguamente se pensaba que las tortugas no tenían lengua, porque es difícil vérsela. Entonces, como veis, otro estereotipo machista, pero no es originario de la representación de Afrodita, porque Afrodita sí que os quiero decir que sí que tiene su libertad, porque es la diosa del sexo, entonces ella no es fiel, tiene relaciones con muchos hombres, con dioses, etcétera, no se priva de nada. Bueno, vamos a ver un poco los romanos. Si tenéis alguna duda o eso, me comentáis. Realmente romanas. Los griegos, en el tema artístico, sobre todo en escultura, pues como veis son un poco los más admirados durante siempre en escultura, digamos, de tipo realista. Pero hay una cosa en la que los romanos eran mejor que los griegos, y era en el retrato realista. Los retratos romanos son realmente espectaculares, en parte porque ellos empezaron a hacerlo. Los primeros retratos se hicieron por un motivo, y es que en Roma tú tenías que pertenecer a una familia y ser hijo de alguien importante, que había hecho cosas. Entonces, cuando había alguna fiesta, alguna procesión, alguna ceremonia, las familias romanas salían con las máscaras, entonces no había fotos ni multimedia, llevaban las máscaras de sus antepasados, como diciendo, que este es el que ganó la batalla de tal, ¿no? Este es el que participó en la guerra de no sé qué. Entonces, esas máscaras, ellos al principio las hacían de los cadáveres. Se pone una cera encima de la cara, una máscara mortuoria, no sé si lo habéis oído, se han seguido haciendo, y luego sobre esa cera se hace un molde, y ese molde en bronce o en otro material se saca la máscara.
Pero luego estas no son hechas así, pues estos son esculturas. Pero gracias a eso probablemente ellos aprendieron a representar con mucha fidelidad los rostros, porque era muy importante, porque era tú, yo soy hijo de este y se parece a mí y tal, entonces para que se supiera. Si os dais cuenta, frente a esas figuras estilizadas que hemos visto griegas, no es gente que te encuentres en el metro, ¿vale? Pero aquí sí que tenéis esa señora de ahí enfrente, por ejemplo, pues se la podrías encontrar perfectamente en el autobús, ¿eh? O otros que aparecen por ahí, ¿no? Tenéis ahí alguno también con ese aspecto. Bueno, no, por no extenderme mucho, comentaros, ahí tenéis a Octavio Augusto, es uno de los emperadores. Se sabe cuáles son los emperadores buenos porque hay muchos retratos de ellos. Nosotros vamos a ver que hay muchos retratos de Adriano, de Trajano, de Augusto. ¿Por qué? Porque cuando un emperador era malo se hacía una cosa que se llamaba la damnatio memoria, era romper todos sus bustos y borrarlo de la historia. Entonces cuando, por ejemplo, retratos de Calígula yo solo he visto uno, de Nerón 1 o 2, no creo que... De Heliogábalo hay uno al menos, pero claro, eran emperadores muy mal considerados, entonces hay muy pocos. Por si queréis presumir, por si veis alguno, en los peinados, los romanos cuidaban también mucho el peinado, hay peinados por épocas y todo esto, pero no me voy a extender en ello por no... Pero se sabe la época de una escultura por el peinado, y el de Octavio Augusto es muy característico porque lleva una cosa que se llama la cola de halcón. No sé si veis esos dos mechoncitos que lleva, esa cola de halcón, pues siempre que lo veáis en un retrato es que probablemente es de Octavio Augusto, ¿vale? Normalmente los hombres se representaban y las mujeres vestidas. Si veis a un retrato representado desnudo es porque está heroizado, o sea, convertido ya en héroe, convertido como en dios, divinizado, no es lo normal. Vale. Y ya para terminar, os comento este grupo que tenéis aquí, que es el llamado Orestes y Pílades, que es una joya, es una maravilla. Esto fue reconstruido, no se puede, lo han pedido para otros museos, pero no se puede llevar, porque aunque lo veis así, porque los restauradores son realmente maravillosos, esto está lleno por dentro de hierros y cobre y todo tipo de cosas, porque es una restauración maravillosa, ¿vale? Pero muy difícil. Entonces, este grupo escultórico más o menos es del siglo I después de Cristo, y ahora voy a volver, no sé si os acordáis de Agamenón, ¿os acordáis de Agamenón? Que fue a Troya, allí a la guerra. Os comentaba que la Ilíada no es la historia de la guerra de Troya. La Ilíada es que cuando está en Troya, Aquiles, si os suena, ¿no? Aquiles se coge un cabreo monumental, porque Agamenón le quita parte de su botín. Entonces se enfada muchísimo, y luego lo veremos más adelante, y entonces coge y dice, pues yo no voy a combatir. Y se sienta allí en su sillón en medio del frente de batalla. Debe ser una escena curiosa, los demás matándose alrededor, y él dice, esto no va conmigo, porque a mí me han ofendido y yo no. Entonces se coge esa grandísima rabieta, pero hay un problema, y es que Patroclo, que es su amigo, ahora veremos qué significa ese amigo, porque es algo más, hablamos de esas relaciones que había en Grecia. No podemos llamarlo homosexualidad, porque Aquiles tiene mujer, tiene hijos, pero el amor de verdad es con hombres. Entonces, Aquiles, como no combate, su amigo Patroclo coge sus armas, dice, Aquiles daba tanto miedo que si me pongo sus armas la gente sale corriendo. Y efectivamente al principio le funciona, pero aparece Héctor, que es el más importante de los guerreros troyanos. Y Héctor no tiene miedo y se enfrenta a él. Y con tal mala suerte que lo mata al que él cree que es Aquiles, y cuando dice hemos ganado la guerra, y le quita el casco y ve que es Patroclo, dice, madre mía, la que he montado, la que he arreglado. Evidentemente Aquiles sale a por Héctor, lo mata y se ensaña con él, porque incluso se lleva su cadáver para que no lo puedan enterrar, que para eso para un griego era terrible, porque no podías llegar al otro mundo, te quedabas como un alma en pena. Entonces se lleva su cadáver y se lo ata al carro, y todas las mañanas lo arrastra alrededor de Troya para que lo vean sus padres. O sea, una cosa de Aquiles, ese es Aquiles, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero evidentemente no eran amigos. Es más, los propios autores clásicos dicen que cuando muere Patroclo y cuando muere Aquiles, que no llega a ver el final de la guerra de Troya, porque muere antes, entierran en la isla de los bienaventurados, por cierto, que se anuncia con las islas bienaventuradas, que son Canarias, las islas Canarias. Bueno, lo llevan allí
y mezclan, sabéis que practicaban la incineración, dice que mezclan sus huesos con los de Patroclo y los entierran juntos. Eso ya, amistad, parece que hay algo más, pero bueno. Por si acaso tengo aquí una representación para que veáis una copa antigua, porque no digáis esto, a lo mejor me lo estoy inventando yo, pero ya los griegos representan alguna escena como esta. Bueno, no sé si queréis acercaros. Es Aquiles curándole un brazo a Patroclo. La escena es bastante romántica, si os fijáis. Si podéis, ¿veis? Y aquí pone, no hay trampa porque aquí pone Aquileus y aquí pone Patroclos. O sea, sabemos que son ellos, ¿vale? Y la escena es muy curioso porque lo que nadie se espera. Sí, lo curioso es que Patroclo lleva barba y Aquiles no. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en esas relaciones sexuales estaba el Eromenos y el Erastés. Digamos que el Erastés era el que tomaba más la parte activa y el Eromenos era el amado, el más pasivo. Y entonces se reconoce porque en las escenas que vemos, que son muy explícitas, en otros tipos de cerámica, el Erastés es mayor normalmente y tiene barba. Tiene barba, sí. El Erastés es mayor y tiene barba. Y el Eromenos está por encima. Y está por encima. Y entonces, pues aquí, en esta obra, parece que curiosamente Aquiles, a pesar de ser un guerrero valiente y fuerte, y todo este tópico de que los homosexuales son blandos y cobardes y tal, es absolutamente una construcción falsa. Pero se ve aquí, es que Aquiles es el Eromenos. Es más, en Tebas había un batallón dentro de los tebanos que era el más temible, el batallón que llamaban de los inmortales, y eran parejas de hombres y combatían uno al lado del otro. O sea que eso de, o Alejandro Magno, es evidente que era, y no parece que fuera una damisela, ¿no? Bueno, total, que aquí tenemos a otra pareja de estas, pero esta es muy curiosa porque os había hablado de Agamenón, ¿no? Y Agamenón, para ir a Troya, esto es otro mito también terrible, resulta que había cometido un ultraje contra Diana, Artemis, la diosa de la naturaleza, porque había matado a un ciervo, que los pertenece a ella. ¿Puedes matar a un ciervo? Sí, pero tienes que pedirle disculpas a Diana. Esta religión a veces tiene detalles como ecologistas, porque tú puedes cortar un árbol, pero antes tienes que hacer una ceremonia para que la ninfa que viva en el árbol salga de allí, lo cual quiere decir que no cortas árboles porque te da la gana, o no matas un ciervo porque te da la gana, porque te puedes ganar las iras de Diana, ¿no? Que es la diosa de los animales salvajes. Entonces Diana se enfada muchísimo con Agamenón y dice: tú has matado a mi hijo, pues ahora vas a matar a tu hija, y si no, no te voy a proporcionar viento para que puedas ir a Troya. Y lo más terrible de todo es que Agamenón accede y coge a su hija Ifigenia, la lleva al altar para matarla, ¿vale? Terrible, pero bueno, ¿qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Abraham y Isaac? Cuando Dios le dijo que matara a su propio hijo, y estaba dispuesto a hacerlo, pero en el último momento lo cambió por un cordero, de ahí viene la fiesta del cordero en el mundo islámico. Pero en este caso también, curiosamente, ocurre lo mismo. Diana se compadece de la pobre Ifigenia y en el último momento la cambia por un ciervo y se la lleva, pero eso la gente no lo sabe. Todo el mundo piensa que Agamenón ha matado a Ifigenia. Entonces Agamenón se va a la guerra de Troya, vuelve a los 10 años y su esposa Clitemnestra no le ha perdonado eso. Y como veis, hay mujeres en esta mitología, hay mujeres empoderadas. Entonces esta Clitemnestra lo que hace es, con ayuda de su amante, matar a Agamenón. Y esto desencadena una serie de venganzas, que es otra de las cosas que nos dice la mitología, de que la venganza no sirve para nada, porque al final aquello no acaba nunca. Porque Orestes es el hijo de Agamenón, y entonces Orestes se jura vengar a su padre. Cuando es joven, su hermana Electra lo saca porque sabe que los parricidas, los que han matado a Agamenón, lo van a matar a él para que no les vengue. Entonces ella lo saca de Estrangis, de allí, de Esparta, y se lo lleva, de Micenas, y se lo lleva. Y entonces él coincide con Pílades, que es su amigo, y tienen pues esta relación, que sabemos todos que es la relación normal entre el Erastés y el Eromenos, ¿vale? No parece que uno sea mayor que otro, parecen iguales, ¿no? Sí, de edad prácticamente son iguales. Sabemos que el Erastés en este caso es el de la derecha, el que tiene la antorcha en la mano, también es un papel un poco más protagonista, ¿no? Ese es Orestes, ¿vale?
y en este caso Pílades, es el de la izquierda, es el Eromenos, ¿vale? Lo sabemos también por un detalle muy curioso, y es que Pílades no tenía cabeza cuando lo hicieron la restauración. Y cogieron una cabeza y se la pusieron. No es la suya, pero está muy bien puesta. Y esa cabeza es de Antinoo. Y ahora veremos que Antinoo es el amante de Adriano, del emperador Adriano. Los emperadores también tenían amantes masculinos, no pasaba nada. Bueno, pues como decía, esta historia tan bonita es que ellos se hacen amigos, amantes, llámalo como quieras, y entonces regresan, vengan la muerte de Agamenón, matan a Clitemnestra, pero luego el dios Apolo les encarga que roben una estatua de Ártemis, de Diana, ¿no la veis a la derecha? Ellos la roban en Táuride, que está también en el Mar Negro, y entonces les sorprenden robándola. Y la sacerdotisa del templo dice que tienen que morir. Y les ofrece una cuestión. Dice, se puede salvar uno, pero uno que lleve una carta para comentárselo pero solo se puede salvar uno, el otro tiene que morir. Y entonces ahí también se ve su relación, porque los dos quieren morir, ellos, ¿no? Salvar a su amante, ¿no? Y al final creo que es Pílades el que se va con la carta, pero antes de abrir la carta, o sea, antes de llegar, abre la carta. Y de pronto empieza a leer la carta y se da cuenta de que está escrita por Ifigenia. O sea, que la sacerdotisa que les ha condenado a muerte es su hermana, es la hermana de Orestes. Entonces vuelve y Ifigenia pues lo reconoce y tal, y por una vez las cosas acaban bien. Bueno, seguimos si queréis. Bueno, esta es la amante de Teseo, Ariadna abandonada en la isla de Naxos. Sí. Pero no os cuento la historia porque si no, no acabo y temo que os estoy dando demasiada chapa ya, pero bueno, en fin, voy a acelerar un poco para que sea más llevadero, ¿vale? Entonces, a la derecha tenéis a Afrodita, a Venus, Urania. ¿Veis que esa es la Urania porque está de pie, ¿vale? Y el gesto que interpretan como que se está cubriendo, sabemos por otras diosas propias, diosas madre, diosas de la fertilidad anteriores, que no es realmente una cuestión de pudor, que es la reinterpretación cristiana y todo esto, sino que puede que sea al revés, está subrayando sus atributos femeninos, porque es lo que a ella la caracteriza, ¿vale? Quería que vierais detrás de Ariadna están las estatuas de Adriano, el emperador Adriano, lo veis ahí con barba, ¿vale? Y Antinoo. Antinoo es su amante. Es una historia muy bonita también. Yo quiero que os fijéis que realmente de Antinoo hay muchísimas estatuas. Hay que reconocer que es guapísimo, es una de las bellezas más maravillosas, ¿no? No tenía mal gusto Adriano, ¿vale? Entonces, lo único que os fijéis que aquí se ve muy claro quién es el Erastés, quién es el Eromenos, ¿no? Eso lo veis. Y luego la historia es muy bonita porque este Antinoo parece que sí que estaba muy enamorado de Adriano. Su nombre es muy, muy bonito porque Antinoo no significa mente, tiene que ver con palabras como paranoia, mente aparte, ¿no? Entonces, Antinoo es un nombre así como muy curioso porque es como el que te lleva a la contraria, protestón, ¿no? Es así un nombre así como muy gracioso, ¿no? El que te lleva a la contraria, el que te protesta, el que tal. Y lo curioso es que Antinoo murió ahogado en el Nilo. Y entonces no se sabe muy bien por qué. Hay quien dice, claro, se van a lo fácil, que la mujer de Vipsia, que era la mujer de Adriano, lo había matado, pero bueno, a la mujer de Adriano pues no le importaban ese tipo de historias, ni mucho menos. Probablemente se dice que hubo una profecía, le dijeron que había una profecía de que si él vivía, a Adriano le iría mal. Y que pero hay otra versión que a mí me parece más fiable, y es que se cuenta, no sé dónde, que Adriano tenía otros amantes también, y que en alguna situación, por lo que fuera, pues estuvo con otro, le dio celos, no sé qué, y el otro se pudo coger una rabieta y suicidarse. En todo caso, se suicidaría por amor, ¿no? Eso no cambia las... Bueno, seguimos si queréis, pero os queda quizá alguna de lo más interesante, que es Goya, alguna cosita pequeña de Goya y de Velázquez, ¿vale? Tenemos que subir a la planta de arriba.